Buenas noches. Es preciso que las personas y los objetos de tu película anden al mismo paso como compañeros. Esta es la nota que estudiaremos en este video como parte de nuestra lectura diaria de lunes a viernes del libro Notas sobre el cinematógrafo de Robert Bresson. ¿Qué ocurre cuando una película trata a sus personajes, sus objetos e incluso sus espacios con el mismo respeto? ¿Qué pasa cuando una puerta, una mano, un rostro y un silencio tienen el mismo peso y el mismo ritmo? Bresson nos dice que deben andar al mismo paso como compañeros. ¿Cómo se construye esa igualdad de ritmo? ¿Qué implica que un objeto y un espacio tengan la misma importancia que un personaje viviente? Vamos hoy con 4 ideas clave a propósito de esta nota. Comencemos. Bueno, y hablando de Bresson y los objetos, pues vamos a mostrar esta imagen que algunos de ustedes la conocerán. Pertenece a una serie de fotografías publicitarias que Robert Bresson hizo a finales de los años 20 y comienzos de los 30. Esta es específicamente una que hizo para bombillos Philips. Aquí está otra de la misma serie. Entonces ustedes pueden ver en Bresson una fascinación por los objetos desde muy temprano. Recuerden, Bresson nació en 1901, murió en 1999, pero pues durante los años 20, los años 30, trabajó, ya lo hemos dicho en otros episodios, en publicidad. También trabajó como fotógrafo de moda, accesorios, joyería para Coco Chanel. Tenemos también otra fotografía bastante conocida que es Lunar Landscape, pues hecha a partir de cepillos de dientes y como esa especie de paisajes surreales que pues provienen, obviamente, pues podemos decir, de la relación que tuvo Bresson con vanguardias tales como el surrealismo, tales como el Dada, ¿cierto? Y por ende, pues pasó a su trabajo publicitario. Pero ahí hay una sensibilidad más profunda a través de los objetos. Esta fotografía la estoy mostrando a partir del libro Neither God Nor Master de Brian Price, Ni Dios ni Amo, del autor Brian Price. Y las fotografías previas, las campañas para bombillos Philips, fueron tomadas de el blog de Colin Burnett, al cual hemos referenciado ya varias veces en este canal, de un artículo que hizo llamado Bresson is Still Very Young, Introducing the First Piece Ever Written on Robert Bresson's Style, and it features 7 lost works. Que traduce algo así como Bresson aún está muy joven, presentando la primera pieza escrita sobre Robert Bresson, sobre el estilo de Robert Bresson, y también presenta 7, entre comillas, trabajos perdidos, 7 obras perdidas de Bresson. Lo pueden encontrar en la descripción de este video. Ahí les dejé el enlace para que visiten el blog de Colin Burnett que se llama Moving Patterns. Y también pueden ver pues una actualización que hizo el mismo Colin Burnett diciendo que ese artículo se publicará de forma ampliada en un nuevo libro que saldrá a la venta en diciembre sobre Robert Bresson, que se llama Coming to Terms with Robert Bresson, que editará el autor Jonathan Hurigan para Manchester University Press. Entonces, pues ahí estará el artículo ampliado de Colin Burnett, más artículos de otros investigadores sobre la obra de Robert Bresson. Entonces, pues hay mucha anticipación sobre ese libro, creo que va a estar muy interesante. Entonces, repito, ahí les dejé el link en la descripción de este video. Vamos
con las 4 ideas que tenemos preparadas para la transmisión de hoy. La primera idea dice: todos los elementos deben tener el mismo peso. Entonces, bueno, hoy nos vamos a referir básicamente a las películas de Robert Bresson, a aquellos largometrajes que inauguran su cinematógrafo, ¿cierto? Su sistema de pensamiento alrededor del cine, que para él pues será cinematógrafo. En el cinematógrafo bressoniano no hay jerarquías. Un rostro no es más importante que una mano. Una puerta no es menos importante que un diálogo. Todos los elementos son materiales de la misma escritura. Esa igualdad de peso es lo que permite que la película respire como un organismo vivo. La frase de Bresson no dice: las personas deben andar al mismo paso que las cosas, sino que dice: las personas y los objetos de tu película anden al mismo paso como compañeros. ¿Cierto? Vamos a leerla nuevamente, ustedes la tienen en pantalla. ¿Cierto? Dice, leamos la completa: es preciso que las personas y los objetos de tu película anden al mismo paso como compañeros. Y esa parte, anden al mismo paso como compañeros, está en cursiva, ¿cierto? Letra itálica, con la cual pues se hace un énfasis especialmente en ese concepto de, primero, andar a un mismo ritmo, y segundo, pues que sean compañeros, ¿cierto? ¿Qué implica ser compañeros? Bueno, es amplio, ¿cierto? Es digamos que vasto, ¿cierto? Todas las ideas que puede haber ahí alrededor del compañerismo, alrededor de la compañía, alrededor de quizás la lealtad, alrededor del conocerse, alrededor del aceptarse, ¿cierto? Alrededor de asimilarse también, ¿cierto? Recordemos el título de ese libro que vendrá, pues, Coming to Terms with Robert Bresson. Entonces traduciría también algo así como entenderse, asimilarse, entender a Bresson, asimilar a Bresson, ¿cierto? Aceptar a Bresson. Y también pues los compañeros que podrían ser las personas y los objetos, ¿cierto? De tu película, pues también tendrían que aceptarse, asimilarse, ¿cierto? Ir reconociendo por el camino, pero tener lealtad, ¿cierto? Eso implica también el compañerismo. La palabra compañeros elimina por ende cualquier jerarquía. No tenemos un personaje principal más objetos secundarios, ¿cierto? No tenemos lo importante junto a lo no tan importante, ¿cierto? No hay jerarquías, repito. Tenemos un conjunto de elementos que participan de una misma organización. Y esto conecta directamente con la nota 234, que vamos a revisitar en este momento. La leímos nada más hace 2 noches. Dice: semejanza, diferencia. Aumentar la semejanza para obtener más diferencia. El uniforme y la unidad de su forma de vida destacan la índole y el carácter de los soldados. En formación, la inmovilidad del conjunto pone de manifiesto los rasgos particulares de cada uno. Recordemos, Bresson utilizaba esta metáfora de elementos completamente uniformes, ¿cierto? Como los soldados, qué sé yo, de un regimiento, con los cuales, pues, el uniforme definido por Bresson, unidad de forma, ¿cierto? Los estaría homogenizando, pero aún en ese conjunto, pues, saltarían a la vista las diferencias de cada elemento particular. Les recomiendo mucho ese video, precisamente reconociendo o lanzando algunas ideas acerca de estos procesos de homogenización y diferenciación. Bueno, entonces, permítanme, ya. En esa nota descubríamos que un conjunto puede hacer aparecer la singularidad, repito, de sus elementos. Y en la nota de hoy podemos descubrir algo parecido. Una película adquiere unidad cuando personas, objetos y también debemos agregar espacios participan de una misma organización. La unidad no significa que todo tenga el mismo valor.
significa que todo pertenece al mismo tejido de relaciones. En una mujer dulce, por ejemplo, los objetos domésticos, las superficies, los espacios y los cuerpos participan constantemente de la construcción de la experiencia. Y podemos decir que aunque no tengan el mismo valor, porque pues realmente hay diferencias, la propuesta de Bresson es que de todas formas se nivelen, ¿cierto? Se unifiquen, al menos en cuanto a hacer imágenes. Entonces recordemos esas notas de comienzo del libro acerca de aplanar las imágenes. Recordemos una nota tal como la 27 que dice aplicarme a imágenes insignificantes, entre paréntesis, no significantes, que aclaramos varias veces no es que no tengan ningún sentido, ningún significado, sino que son imágenes, como lo diría Bresson, digamos, sencillas, modestas, ¿cierto? Insignificantes en cuanto a que pueden ser muy humildes, ¿cierto? Es más por ahí. Entonces, esas son las imágenes que no intentan pasar por encima de otras imágenes, imágenes que no intentan sobresalir, que no intentan ganarse más importancia o ganar la atención del público por sobre las otras. La nota 28 dice, pues reforzando esta idea, aplanar mis imágenes, entre paréntesis, como con una plancha, sin atenuarlas, ¿cierto? También podríamos decir que al planchar uno podría estar atenuando, pues aquí no, plancha para aplanar todas las imágenes de forma homogénea, ¿cierto? Que todas estén niveladas, que ninguna, repito, sobresalga, valga la redundancia, sobre otras. Entonces, ¿qué sería sobresalir sobre otras? Por ejemplo, que en una película haya una imagen tipo postal que sea mucho más bella que las otras, que tenga más presupuesto que las otras, más postproducción que las otras, que tiende a opacar a las otras y que está puesta ahí con quizás el único propósito de recobrar la atención del público y hacer que, ¿cierto? Esa atención, ese interés se ha reanimado, ¿cierto? En momentos donde la película posiblemente está cayendo, posiblemente está perdiendo ritmo, entonces una decisión de montaje muy usual es pongamos una imagen bonita o de un objeto bonito, persona bonita, ¿cierto? Accesorio bonito para que recupere la atención que se estaba perdiendo. Entonces, pues lo que Bresson quiere es que si todas las imágenes están al mismo nivel y son aplanadas, ninguna es más importante que las otras, entonces están en el punto ideal para poderse combinar entre ellas y así producir diferentes significados o lecturas. Entonces lo importante en el cinematógrafo de Bresson son las relaciones. Lo hemos manifestado también a través de otras notas tempranas. Hagamos, ya que estamos volviendo a las primeras páginas, un ejercicio para refrescar, ¿cierto? Por ejemplo, la nota 23 decía, es preciso que una imagen se transforme al contacto con otras imágenes de la misma manera que un color al contacto de otros colores. Un azul no es el mismo azul al lado de un verde, de un amarillo, de un rojo. No hay arte sin transformación. Esa frase la hemos leído, esa nota la hemos leído varias veces a lo largo de todas estas series. Y como ustedes ven en pantalla, hoy vamos en la nota 236. Es una nota nueva, pero eso no implica que no podamos recordar notas que ya hemos visto varias semanas o meses atrás. Volvamos al presente con la segunda idea de la noche. El ritmo unifica lo que la jerarquía separa. Cuando un objeto o un gesto reciben el mismo tratamiento rítmico que un personaje, la película deja de ser una narración centrada en el ser humano y se convierte en una experiencia de conjunto. Y es que la igualdad de ritmo produce unidad. Cuando todo camina al mismo paso, la película se vuelve una unidad indivisible, ¿cierto? Se vuelve sólida, consistente, como una máquina, ¿cierto? Que vemos que todas sus partes
se mueven al unísono, ¿cierto? O que coordinan sus funciones, coordinan, ¿cierto? El propósito para el cual están ahí y el fin común que tienen, ¿cierto? Todos los movimientos de las partes, de los piñones, de los mecanismos. Entonces, ahí podemos decir que marcha todo al mismo paso, todo se complementa, ¿cierto? Hay unidad. El espectador no distingue entre lo importante y lo accesorio, porque todo es importante. Esa unidad es la que Bresson buscaba con la, entre comillas, mecánica y el, entre comillas, automatismo, ¿cierto? Del cual hablábamos también en otras notas hace ya varios meses. Un sistema en el que cada pieza encaja en el mismo engranaje, ¿cierto? Otra vez volvemos a la metáfora de que esto es un mecanismo de mecanismos, ¿cierto? Hay varias piezas que están en función del todo. Las partes están en función del conjunto, el conjunto está en función también de cada parte. No hay nada innecesario, por el contrario, todo tiene una razón de ser. Por ejemplo, hablemos de una película tal como Pickpocket. La mano de Michelle no es un accesorio, es un compañero de viaje que camina a su ritmo, como a su mismo ritmo, como diría la nota que estamos estudiando. Esa parte especialmente que dice andar al mismo paso implica algo más que coexistencia, ¿cierto? Existen en un mismo espacio, ¿cierto? Pero también hablamos de ritmo, también hablamos de velocidades, hablamos, ¿cierto? De frecuencias, de arranques, descansos, pausas, ¿cierto? Pero en sincronía. Una persona camina, una puerta se abre, un auto llega, una mano se extiende, un objeto pasa de una persona a otra. Cuando estos elementos están organizados dentro de una misma cadencia, dejan de sentirse como elementos separados. Incluso llega a ocurrir que no distinguimos los cortes, ¿cierto? Podemos pensar incluso todo esto es parte de un gran continuo. Por ejemplo, la secuencia de Pickpocket de los robos en la estación de tren, ¿cierto? A veces nos ponemos a pensar después, luego de haber visto la secuencia varias veces, ¿dónde estaban los cortes? ¿Cierto? Y no lo recordamos así tan de primera mano, tenemos que volver a la secuencia, a ver en qué momento se cortó, en qué momento, incluso durante el mismo robo hubo cortes, porque no los percibimos en ocasiones, ¿cierto? Estábamos tan enfocados en los robos en sí, en el movimiento de las manos que entran en esos bolsillos, que generan una distracción, que los ladrones hacen que la persona mire a un lado y por el otro lado la mano entra y le saca rápido su billetera, ¿cierto? O también pues roban las carteras, también roban otros accesorios de muy distintas maneras, pero parece que todo está en cadena, ¿cierto? En esa secuencia todos los robos se suceden uno tras otro, son muy sutiles, cada uno parece que incluso superan complejidad al anterior, ¿cierto? Esa es la intención del montaje, ese encadenamiento, ese ser compañeros, ¿cierto? En cuanto a ritmo y en cuanto a coexistencia. Están todos en un mismo espacio, el espacio de la estación, pero hay unos subespacios, unos están cerca a la boletería, otros están cerca al espacio en donde se sube al tren, otros ya están dentro de cada vagón. Y aquí encontramos, bueno, una conexión nueva con nuestra nota número 204. Vamos a leerla. Es la nota dedicada a los ritmos, ¿cierto? Una de las primeras notas que solamente se dedica a la idea de ritmo. Dice, ritmos, la omnipotencia de los ritmos, solo es duradero lo que está atrapado en ritmos, plegar el fondo a la forma y el sentido a los ritmos. Entonces yo trato también de leerla con ritmo porque está hecha para eso, ¿cierto? La última palabra de cada frase es ritmos y el título de la nota es ritmos también. Entonces, por ende, tiene que estar buscando una correspondencia. Podemos llevar esa idea
hoy más lejos, porque como ustedes ven en la nota que estamos estudiando hoy, que ustedes tienen en pantalla, nos vamos a hablar de personas y de objetos que necesitan andar al mismo paso, como compañeros. Entonces, esos objetos, ¿cierto? Esas billeteras, el reloj de mano, cartera, esos dineros que se sustraen, tienen que andar al mismo paso con las personas, ¿cierto? Así que tienen que ser compañeros. Y de hecho, no solo en esa película, en otras de Bresson, pues vemos cómo hay transacciones, hay manos que toman o dan el dinero a lo largo de distintas películas de Bresson. ¿Cómo ver esto? Bueno, por lo menos una compilación, tal como la que hizo el artista Cogonada, que se llama Las manos de Robert Bresson, pues nos muestra diferentes empalmes a lo largo de la filmografía de Bresson, en donde pues hay una persistencia, ya sea que hay solamente manos y dinero, manos y otro tipo de objetos, ¿cierto? Manos que tocan manos, y así, ¿cierto? Ejes temáticos que están presentes de película a película y que él organiza a través de este montaje temático. Montaje le llaman de acumulación. Bueno, vale mucho la pena. Aquí ya lo estuvimos estudiando, creo que en 2 episodios. Entonces, pues para que ustedes también lo puedan encontrar, está fácilmente encontrable en YouTube. El ritmo no organiza únicamente imagen con imagen o imagen con imágenes, también puede organizar persona con objeto más persona con objeto, ¿cierto? Empezar a hacer otro tipo de combinaciones. Obviamente, bueno, ustedes dirán, pero pues, personas y objetos son imágenes, ¿no? Pues depende cómo se le mire, ¿cierto? Porque a veces depende la función que tenga, ¿cierto? El objeto, depende la recontextualización, ¿cierto? Sí, estamos hablando solamente de imágenes, pero también podemos estar hablando de distintas lecturas, distintos significados sobre las imágenes. Bueno, creo que eso fue un poco confuso, pero lo que quiero decir aquí es que habría más combinaciones posibles, digo yo, si podemos entenderlo así. Creo que espero vuelva a formular la idea. El ritmo no organiza únicamente imagen con imagen, también puede organizar persona más objeto, más persona, más objeto. Bueno, obviamente sí estamos hablando de solamente imágenes, ¿cierto? No estamos hablando como del objeto real. El movimiento de una cosa puede continuar el movimiento de un cuerpo, ¿cierto? Estamos hablando de fragmentos, estamos hablando del cuerpo como tal, el cuerpo como conjunto, pero también la mano vista de manera fragmentaria, entonces la mano se vuelve una parte de ese cuerpo. El espacio fragmentado se vuelve parte de otro espacio. En el cine convencional o el cine que Bresson llama hegemónico o teatro fotografiado o incluso teatro aburguesado fotografiado, podríamos decir que los actores caminan a un ritmo, la música a otro, los objetos a otro, y estos particularmente son un decorado que no conectaría con el resto, ¿cierto? Y asimismo los espacios están también conformados por objetos, ¿cierto? Por conjuntos de otros objetos, no conectarían con el resto y serían solamente un fondo, un telón de fondo. Todo está jerarquizado en ese tipo de cines. Bresson propone lo contrario, un cine en el que los elementos o todos esos elementos se muevan con la misma respiración, se muevan con la misma cadencia, se muevan alrededor de un mismo interés, como un coro en donde nadie destaca por encima de los demás. En un condenado a muerte se escapa la relación entre manos, cerraduras, puertas, herramientas, digámoslo así, hechas por el camino, ¿cierto? Hechizas. Y cuerpos crean precisamente esta sensación. Los objetos parecen incorporarse al mismo sistema temporal que los prisioneros, o en este caso, que Fontaine. Cuando Fontaine convierte una cuchara en su herramienta,
¿cierto? Y le saca filo, la está convirtiendo de alguna forma como en un cincel, como en una herramienta multipropósito. No vemos simplemente a un hombre utilizando objetos, vemos un mundo material que avanza con él. Entonces él transforma esos objetos, él les da otro valor, él les da otra función. Vamos con la tercera idea de la noche. Personas y objetos son compañeros, no contexto decorativo. Bresson no usa los objetos como decorado o parte del decorado, ni los personajes como vehículos simplemente de una historia. Todos son compañeros en el mismo viaje, en el sentido que lo muestra la nota que ustedes pueden ver sobre la pantalla, ¿cierto? Y los compañeros pues buscan, digamos que ninguno se beneficie más que los otros, ¿cierto? Estaría en una relación, digámoslo así, recíproca. Una puerta que se cierra, una cuchara que se deja caer, un billete que cambia de manos, todos tienen el mismo estatuto. El mismo estatuto que una mirada o que una palabra incluso, ya yéndonos por el lado del sonido. En el cine convencional podemos pensar, bueno, un personaje se limita a actuar, un objeto se limita a estar ahí, a aportar cierto contexto. Pero Bresson propone otra relación. La puerta que se abre, la mano que busca una llave, la silla que se desplaza, el vehículo que se detiene, el dinero que cambia de manos, todos estos elementos pueden formar parte incluso de una misma acción. Como que si uno de ellos se elimina, se sustrae, entonces toda la secuencia se caería. Y la cosa entonces deja, o el objeto, perdón, deja de ser un fondo pasivo y comienza más bien a participar en el acontecimiento y en el ritmo. Esto se ve con extraordinaria claridad en Pickpocket. Las manos, los bolsillos, los objetos y el dinero no son accesorios de la acción de Michelle, sino que son parte fundamental de la misma. ¿Cierto? Entonces tenemos las dos películas, Pickpocket y Un condenado a muerte se escapa, en la cual pues la relación con todos los objetos es muy estrecha, ¿cierto? Las relaciones entre Michelle y los objetos es de sustracción. Michelle tiene que apropiarse de esos objetos, tiene que sacarlos de un conjunto para ponerlos en otro, básicamente. Y la relación en Un condenado a muerte se escapa es de transformación, ¿cierto? De instrumentalización. Entonces, Fontaine debe transformar unos objetos, ¿cierto? A través de diversas operaciones y modificar otros con esos objetos que tiene, ¿cierto? Serán sus herramientas, incluso los llevará varios de ellos fuera de esa celda, fuera de ese ambiente o ese contexto, a un ambiente desconocido que es ya el escape y el exterior de la celda. Entonces, en todo momento, pues se están ajustando a las dinámicas de Fontaine, ¿cierto? Al ritmo de Fontaine, al movimiento de Fontaine. Bresson consigue así algo muy distinto de una película en la que los objetos simplemente ambientarían una historia. Aquí las cosas, los objetos hacen algo junto a las personas. Incluso en términos de espacio, si vamos a hablar de el espacio como conjunto de objetos también, esta idea puede ayudarnos a reconsiderar la diferencia entre decorado y espacio vivido. Un decorado está diseñado para que el personaje pueda actuar dentro de él, ¿cierto? Y eso no podemos decir que provenga del teatro, porque ustedes saben que hay teatros de vanguardia que también le dan gran importancia a los objetos, en los cuales los decorados son transformables, son portátiles, ¿cierto? Son multipropósito, son metamórficos. Pero en algunos teatros clásicos donde simplemente hay una tela pintada y nada más, ¿cierto? No tiene ningún otro valor, ninguna otra función dentro de la obra, ni siquiera plásticamente, ¿cierto? Ni siquiera tiene un valor por sus materiales o por otras características más que el tema que ilustra,
¿cierto? Se vuelve una especie de pintura, se vuelve una idea unívoca como telón de fondo, ¿cierto? Nos dice simplemente estamos en el campo o se ve de fondo un castillo que está pintado, pero no hay una interacción más allá con los personajes y con los otros objetos. En cambio, en obras de teatro, ustedes recordarán pues que hay espacios que se pueden ir transformando a medida que la obra avanza o que se convierten en un objeto importante para los protagonistas, y en cada escena ese objeto ha cambiado de forma o ha cambiado de sentido. Un decorado debería estar diseñado para que el personaje pueda actuar dentro de él, ¿cierto? Bueno, según lo que hemos hablado, también depende del tipo de teatro, el tipo de propuesta o el tipo de película, pues es más, digamos, más interactivo o menos interactivo. Pero cuando personas y objetos andan al mismo paso, el espacio deja de ser simplemente el lugar donde sucede la acción. El espacio participa en ella. Una escalera, por ejemplo, no es simplemente una escalera, es algo que obliga al cuerpo a subir. Nos va a determinar que el personaje mire de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, ¿cierto? Que el personaje sienta vértigo en una película, que el personaje tenga miedo a seguir subiendo, por ejemplo, ¿cierto? Que el personaje se encuentre con la chica que sale de la puerta que está allá abajo en la escalera. Entonces, también nos va a hablar de unas relaciones, si se quieren esas lecturas, también relaciones de poder o relaciones de jerarquía, si las hay en X o Y película. Una puerta, por ejemplo, no es simplemente una puerta, es algo que puede impedir o permitir el paso, es un objeto que de modificarse, de abrirse o cerrarse o romperse, nos va a permitir la visión hacia otro espacio. Nos permite descubrir un nuevo lugar. Una mesa, por ejemplo, puede separar dos cuerpos o los puede unir eventualmente. Puede poner algo sobre o debajo de ella. Una ventana puede modificar lo que vemos y lo que no vemos. En fin, el espacio adquiere así también pues digamos que una fuerza o en potencia podría llevarnos por más lugares, ¿cierto? Por más caminos, por más significados también. Esto conecta pues, de una manera interesante con nuestra reflexión sobre cómo Bresson intenta evitar la simple reproducción fotográfica de la realidad. No necesita convertir un espacio en algo expresivo mediante una iluminación artificial o decoración simbólica, aunque eso lo pueden hacer en otras películas, otros directores, otros autores y autoras, según pues, el propósito, según la propuesta. Puede simplemente Bresson dejar que el espacio haga aquello, ¿cierto? Que puede entrar más en conjunción con personajes y objetos, ¿cierto? Puede buscar que la relación entre ellos aún sea más diciente, ¿cierto? Aún exprese más cosas. Entonces, la idea es las relaciones, ¿cierto? No simplemente, repito, que haya jerarquías, que sea un espacio que se ve bonito, sino que tenga una razón de ser, un propósito en relación con lo que hacen los personajes, cómo lo hacen, ¿cierto? Cuándo lo hacen. Vamos con la cuarta y última idea de la noche. Dice, los objetos pueden prolongar el cuerpo. Cuando una persona y un objeto están unidas por una acción, resulta difícil decir dónde termina uno y comienza el otro. La mano abre la puerta, pero la puerta también determina el movimiento de la mano. La llave abre la cerradura, pero la cerradura obliga a la llave a adoptar una determinada posición, igualmente a la mano, igualmente al brazo, ¿cierto? Etcétera, etcétera. El objeto no es completamente pasivo. La acción se produce entre ambos, ¿cierto? Hay interacción, hay relación. Uno necesita del otro, podemos decir. Esto conecta con aquella nota que dice las leyes secretas,
¿cierto? ¿Cuáles son las leyes secretas que hacen moverse a los modelos? Vamos a esa nota. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé, perdí el número de esa nota. No sé si alguno de ustedes lo tiene a la mano. Las leyes secretas, permítanme. Se me perdió. Perdón, se me perdió. La tenía aquí ahorita, no, y no. Debe ser que no grabé ese número, pero lo tenía aquí. A ver. Y es muy reciente, es una nota reciente. Vamos a ver, no sé si ustedes la tengan a la mano. De las leyes secretas. Ya, la 231, perdón por esa demora. 231 dice, la vida no debe ser expresada por la copia fotográfica de la vida, sino por las leyes secretas en cuyo seno se siente a tus modelos moverse. Nuevamente, la vida no debe ser expresada por la copia fotográfica de la vida, sino por las leyes secretas en cuyo seno se siente a tus modelos moverse. Entonces, durante toda esa nota nos preguntamos, bueno, ¿cuáles pueden ser esas leyes secretas? ¿Cierto? Claro, serán secretas, pero tenemos que tener algún indicio o algunas posibles hipótesis, ¿cierto? Para pensar, bueno, ¿cuáles son? ¿De qué nos sirven? ¿Cómo podremos acercarnos? Bueno, podemos formular ahora con la nota que estamos estudiando en este momento una posibilidad más precisa. Las fuerzas de una escena, esas fuerzas secretas, no están posiblemente o únicamente dentro de las personas en escena. También estarían en las relaciones entre los cuerpos, entre los objetos, los espacios, las superficies, los obstáculos. Una película como Al azar Baltasar, pues ustedes han visto, tiene la presencia animal, desde el burro Baltasar hasta otros animales que hay en el circo, y cómo hay relaciones también secretas, ¿cierto? Leyes secretas entre ellos también, como son esas leyes. Se trata de jerarquías secretas o de todo lo contrario, de que no hay en el fondo jerarquías y que hay unas cosas que pensábamos que no se podían igualar, se están igualando, se están equiparando. En El dinero de Bresson funciona de una manera especialmente significativa. No es solamente un objeto que aparece en la historia, no es que aparece en los billetes falsos o el billete falso, ¿cierto? Este va a organizar toda una serie de reacciones en cadena, ¿cierto? Y nos va a comprobar que efectivamente todo está relacionado, no es un elemento aparte. Hay desplazamientos, decisiones, consecuencias, ¿cierto? Consecuencias incluso muy graves, extremas. Y el objeto adquiere así una especie de poder dramático, un poder dentro de la dramaturgia, sin necesidad de convertirse en un símbolo explicado por la película, ¿cierto? Eso ya lo deja a consideración de los espectadores si quieren ver ese billete falso como más que un billete falso, como un símbolo de otra cosa. Bueno, creo que pareciera muy literal, ¿no? Que simboliza el billete falso. ¿Podría alguien buscarle más significados? ¿Cierto? Puede ser la literalidad de la literalidad, ¿cierto? En la película.
entonces crea, suscita aquellas conexiones, aquellas relaciones entre los otros elementos. Eso sería todo. Creo que no hay más ideas por el momento, pero a continuación hablemos de las conclusiones, ¿cierto? Podremos decir que Bresson nos recuerda con esta nota que el cinematógrafo no es el arte ni de los personajes solos, ni de las historias solas, ni del montaje solo, ¿cierto? Sino todo está junto, todo está en una combinación, digámoslo así, recíproca, ¿cierto? Bien proporcionada, porque no es que no haya drama, ¿cierto? Sino que son historias desdramatizadas, no hay algo, como ya lo hemos dicho varias veces, no hay algo que sobresalga por encima de lo demás, sino que al mismo nivel estaría una palabra, que un sonido, que un objeto, que un espacio, ¿cierto? Entonces se trata de darles ritmo y relacionarlos. Mm, En el cinematógrafo, bueno, como ya hemos dicho, una puerta puede prolongar un gesto, una llave puede determinar un movimiento, una habitación puede condicionar un cuerpo y un objeto diferente puede modificar el curso de una acción. Por eso personas y cosas deben andar al mismo paso, no porque sean idénticos o porque sean reducibles, ¿cierto? O cosificables, sino por cuestiones de ritmo, ¿cierto? Por cuestiones de ese compañerismo del cual habla la nota, que también puede hasta cierto punto o en cierto punto convertirse en un misterio, ¿cierto? Ya analizamos, es compañero porque anda uno junto al otro, que eh, tienen cierta lealtad, ¿cierto? Entonces por eso decimos que son como compañeros, porque no se despegan, también, ¿cierto? Eso podría ser, pero podría quizás incluir otras aristas, ¿cierto? Otros elementos que no hayamos considerado dentro de esa relación como compañeros. Posiblemente pertenecen a una misma corriente de acciones, a otro tipo de ritmos, ¿cierto? A otro tipo de búsquedas, ¿cierto? Ya sería algo que podría llevarse más allá según el espectador. Quizás ahí encontremos una de las características más particulares del cinematógrafo de Bresson, que es que es hacer que el mundo material deje de ser simplemente un escenario de la acción y se convierta en uno de sus participantes fundamentales. Entonces, yo diría que estos elementos se convierten todos en personajes, ¿cierto? Sin jerarquía, ¿cierto? Sin eh, opacar a los demás de ninguna manera y puede eso posibilitar muchas más lecturas por parte de los espectadores, ¿cierto? Quienes quieren buscar un símbolo lo encuentran, quienes quieren la metáfora la encuentran, quienes quieren simplemente la fábula con lo concreto, pues también lo van a encontrar. Podríamos reformular esta nota, decir o tratar de comprimirla, tratar de sintetizarla diciendo: no separes a las personas de las cosas que las rodean, haz que cuerpos, objetos y espacios participen de una misma organización de movimientos y ritmos, de modo que todos parezcan avanzar juntos como compañeros. Posiblemente sea el resumen de la nota. O podemos condensarla más diciendo: haz que personas y cosas pertenezcan a un mismo movimiento, ¿cierto? No sé qué tal les parece, cómo podemos equiparar las cosas y los personajes, cómo podemos buscar que sean una sola, ¿cierto? Sin que se uniformicen, ¿cierto? Cómo podemos hacer que sean compañeros, que sean inseparables, pero sin perder su unicidad. ¿Cierto? Entonces,
Bueno, les repito a las personas que han llegado en este momento, en la descripción del video está un link al blog de Colin Burnett, ¿cierto? Acerca de algunas fotografías que se descubrieron, pues se pensaron perdidas sobre Bresson y su relación con la industria publicitaria, en donde precisamente pues coincide con el tema de hoy. Son fotografías de objetos, recontextualizaciones de objetos con títulos poéticos, ¿cierto? Ahí está Bresson tanto al servicio de la publicidad como al servicio del arte, ¿cierto? Recontextualizando objetos, dándoles características posiblemente poéticas, posiblemente de naturalezas distintas. Todo esto gracias a su relación con vanguardias tales como el surrealismo y el Dada, ¿cierto? Tenía relación, vínculos con artistas de de aquellos movimientos. Listo. Bueno, eso ha sido todo por esta noche. Gracias a las personas que se han conectado, que han entrado y salido de la transmisión. Por favor, sigan en el canal para que continúen viendo el siguiente video de Robert Bresson. Y en vivo y en directo nos veremos el día miércoles 26 de agosto con otra nota más sobre el cinematógrafo. Entonces, nos veremos mañana, pero continúen en el canal.